Igual y Carla, si se oye ruido ahora es que está mi familia cocinando ahí y nos están haciendo huevito, pero huele bien, huele bien. Te agarramos en medio de la vacación. Me agarraste en medio de la vacación, pero yo sí quería grabar esta semana como quiera, porque sí hay temas interesantes. Y aparte, yo no sé si te pasa, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que cuando estoy de vacaciones hasta escucho más podcasts, porque a lo mejor corro más, entonces pues necesito más podcasts. Entonces, si bien en el caso del newsletter sí descansamos el jueves y viernes, porque un poco mi sensación, igual y muchas cosas en White Paper siguen siendo así medio artesanales, pero es que a mí cuando estoy realmente de vacaciones no me gusta sentirme culpable de que no estoy cumpliendo con mis lecturas laborales, y como White Paper yo lo veo como lectura laboral, yo quiero suponer que muchos de la audiencia también. Entonces no mandamos mails los jueves y viernes, el jueves y viernes de Semana Santa, perdón, pero podcast como que sí consumo, no sé si te pase. También, trato de diversificar los temas, pero fíjate que varios amigos me han escrito esta semana que están como haciendo catch-up de algunos de los episodios de White Paper 10 que no habían podido leer. Entonces sí, puede ser que muchos hacen esto que tú haces. ¿Y no te ha pasado que ahorita que dices de catch up de episodios viejos? Me pasa mucho con los artículos y también ya me pasó con algunos podcasts en donde la gente de repente me busca para opinar de cosas que publicamos literalmente hace 2 años, ¿no? ¿Ah, Me llama sí? mucho la atención que un comportamiento muy común que vemos es que alguien descubre white paper, se suscribe y se pone a leer para atrás. Y de repente a mí como me llegan notificaciones de todos los comentarios que dejan sobre los artículos. O sea, literalmente hace unos días me llegó un comentario de una persona que estaba opinando en un artículo de hace como 3 años y yo no entendía de qué estaba hablando, ¿no? Hasta que le pico y me meto y veo, pues claro, es que está hablando de algo que publicamos hace mucho, pero es que hay contenido que sigue siendo interesante o relevante para algunas personas, ¿no? 100%. Bueno, vamos a darle porque sí hay temas, ¿no? Yo quiero empezar con este tema El tema. el tema, o al menos el tema en nuestro mundito del ecosistema emprendedor, pero la última ronda de inversión de Kavak, seguramente lo vieron, salió el martes, lo publicamos en White Paper. Básicamente aquí, pues Kavak, como todo el mundo sabe, fue el primer unicornio en México, fue la más valiosa entre los unicornios en México. En su momento, si no me equivoco, la evaluación llegó como a 8.700 millones de dólares. Es una locura, o sea, mucho más valiosa que la mayoría de las empresas grandes en México, incluso la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa en México. Y luego Kavak, bueno, ha enfrentado todo tipo de problemáticas y lo que sea, y se tuvo que hacer más pequeña y se salió de algunos países, pero ahí sigue, ¿no? Y la última fue que anunció esta ronda de 157 millones de dólares de equity, liderada por General Atlantic y por SoftBank, más 400 millones de dólares de crédito de Goldman Sachs y de HSBC, ¿no? A muchas personas les llamó mucho la atención y ahorita quiero hablar de ese tema. Es también el recorte dramático en la evaluación, porque si bien la última evaluación fue en 8.700 millones, esta fue en 2.200 millones. Entonces, por un lado, es mucho menos, ¿no?, que lo que llegó a valer hace 3 años o 4 años, no me acuerdo, pero por otro lado, sigue siendo una empresa muy valiosa, ¿no? En México hay pocas empresas que valen más de 2.000 millones de dólares y menos una que tiene menos de 10 años, ¿no? Te veo con cara escéptica, Carla. No, a ver, yo creo que Kavak es casi que un símbolo en el ecosistema Sí, un referente. de emprendimiento mexicano por muchas razones. Como tú dices, primero fue el primer unicornio, pero luego fue octacornio, no sé cómo llamarle. Tiene algunos de los inversionistas más, no sé si llamarle calificados, sofisticados o famosos del mundo. O sea, está el Grandes. Founders Fund, están todos, o sea, muchos de los fondos que todo mundo quisiera tener en su cap table, no solo los locales, ¿no? Como Nazca, los internacionales que tienen presencia fuerte en México como General Atlantic y SoftBank, pero también fondos internacionales que no están en México, globales, que han hecho backup de algunas de las empresas más grandes del mundo. Creo que tú en una de nuestras primeras conversaciones me lo dijiste, es una empresa de verdad. O sea, caminas por las calles de la Ciudad de México y seguramente 2 de cada 10 coches que ves en algunas zonas y en algunas ciudades son de Kavak. Ahora ya es más difícil saberlo porque está la ley de que ya no puedes tener el portaplacas, pero en algún momento sí era impresionante que veías que un montón de los coches que circulaban, por lo menos en ciertas zonas de la Ciudad de México, eran
vendidos a través de Kavak. Y hace mucho que no sabíamos de ellos y entonces anunciaron esto. No es que sea escepticismo, más bien quiero que me platiques más. Sé que hablaste con Carlos García Otati, el founder, que no creo que haya hablado con muchos medios. ¿Cómo deberíamos de leer esta noticia? O sea, Sí, a ¿es ver, un fracaso? ¿Es una mala noticia para el ecosistema? ¿Es algo que pasa? ¿Qué cero, es? cero. Yo ahí difiero y de muchas otras personas, pero a ver, hay varias lecturas importantes, ¿no? Y es importante también entender en qué estado está Kavak, ¿no? Yo hablé con Carlos el lunes y él me dice varias cosas, ¿no? Uno es que la empresa es 3 veces más grande que la última ronda, ¿no? Le digo, específicamente dime a qué te refieres y me dicen, básicamente en el número de unidades que vendemos y en las ventas que tenemos, ¿no? O sea, es mucho más grande, pero no hay manera de verificar esos datos, pero al menos ese es el claim. Y yo quiero suponer que los fondos que están invirtiendo, pues hacen su due diligence y demás y ven que esto es así. Aquí otra vez, como decías tú, es una empresa que vende artículos físicos, ¿no? O sea, y grandotes y que tienen un proceso legal y tienen un cambio de propietario y tienen toda una, que no es lo mismo que usuarios en un jueguito que pues, nadie sabe, ¿no? O sea, aquí realmente hay un movimiento como tal de bienes. Entonces, primero, el claim de Kavak es que es 3 veces más grande, ¿no? Que eso es muy significativo. Por otro lado, sí es una realidad también que hasta donde entiendo se salieron de algunas ciudades, sino es que hasta de algunos países, que de alguna forma significa que se hicieron pues más enfocados, ¿no? No sé si te habrá pasado, pero a mí en mi caso, como yo en su momento he comprado carros en Kavak, me targeteaba mucho la publicidad y por mucho tiempo dejé de ver publicidad de Kavak y en los últimos meses he vuelto a ver mucha publicidad de Kavak que básicamente me dice que por un tiempo dejaron de gastar en Customer Acquisition o dejaron de gastar en este tipo de cosas y ahora lo están volviendo a hacer, que otra vez puede ser símbolo de que otra vez tienen dinero para eso. Pero aquí me da la impresión de que, no solamente da la impresión, en su momento que yo estuve hablando con ellos en los últimos 2 o 3 años, claramente estaban como que tratando de hacerse mucho más enfocados. Ponte a pensar que esta es una empresa, digo, y tú también, a ti también te tocó conocerla, que de la nada se hizo gigante. Y cuando digo gigante, literalmente contrataron a miles de personas en meses, abrieron estos centros gigantescos en meses, se fueron a países en meses. Entonces, claramente ese crecimiento les hizo que perdieran un poco de control, les hizo que tuvieran problemas de De experiencia de satisfacción del clientes, de usuario. satisfacción de usuarios, todos las quejas en social media. Y como que llegó el momento en que se reenfocaron mucho y hacen lo que han estado trabajando en los últimos años, ¿no? Por otro lado, y esto es bien importante, y es bien importante también por la nota que vamos a hablar después de esta, ¿no? Pero Kavak hace algunos años empezó a invertirle muy fuerte a la parte de financiamiento. O sea, no solamente se trata de vender el auto, sino venderlo financiado, ¿no? Eso es muy relevante porque en México el financiamiento para seminuevos es un segmento que históricamente ha sido muy pequeño, ¿no? O sea, los bancos normalmente prestaban, pero en los nuevos, no tanto en los usados y la penetración de crédito en las acciones de usados ha sido muy chiquita. Y en el caso de Kavak, más del 60% o algo así como el 60% de los que venden van con crédito, van con financiamiento. Entonces, eso es, si de por sí Kavak era una empresa que necesitaba mucho dinero, porque estaba comprando los autos para después venderlos, ahora necesitaba más dinero, porque no solamente lo estaba comprando, sino aparte necesitaba financiarlos, ¿no? Entonces ha venido creciendo y en este negocio de financiamiento, que por otro lado también en la fórmula de generación de valor de Kavak ha sido como que muy significativo. Yo cuando entrevisté a Carlos hace como 2 años por ahí, él me decía que me insistía que ellos estaban dispuestos a sacrificar margen en la venta porque tenían además el financiamiento como un negocio extra, ¿no? Entonces eso les permitía comprar en un mayor precio que el mercado, venderlos más baratos, tener un margen más chiquito ahí, pero como le colocaban el crédito, ganaban también por medio del crédito, ¿no? Algo que no podían hacer muchos de los lotes o los demás que estaban en el segmento de los seminuevos. Pero entonces, así como ha crecido en esto, ha necesitado más dinero para poderlo prestar ese dinero, ¿no? Por medio de este tipo de créditos. Y desde ese... Y esto es importante porque las empresas que prestan dinero, hay dos maneras de prestarlo. Lo pueden prestar de su propio balance, o sea, de lo que tienen en sus cuentas, que no es la mejor manera de hacerlo, o lo pueden prestar a través de líneas de crédito que les dan fondos, bancos, instituciones que justamente se dedican a prestarle dinero a los que van a acabar prestando dinero al Exacto. individuo, ¿no? Exacto. Kavak lo que había venido haciendo es que le había estado vendiendo la cartera a HSBC desde hace algunos años. O sea, coloco X número de autos con crédito, esos créditos valen tanto, voy con HSBC y HSBC me paga
X por esta cartera y ese dinero lo vuelvo a prestar, ¿no? Y así, esta es la forma en que ha venido funcionando. Y de hecho, cuando me metí hace poquito a ver las notificaciones de COFESE y vi que están ahí todavía haciendo este tipo de transacciones que por lo visto le han funcionado muy bien. Y si tú ves la cartera de HSBC de crédito automotriz, pues ha venido creciendo en gran medida también gracias a la colocación que hace Kavak del crédito. Pero aquí llegó el momento en donde ellos necesitaban más dinero específicamente para la parte de financiamiento. HSBC y Goldman Sachs estaban dispuestos a prestarles cada quien 200 millones o a darles líneas de 200 millones de dólares, pero necesitaban fortalecer el balance. Entonces, para fortalecer el balance necesitaban meterle equity. Y para meterle equity, pues necesitaban hacer rondas. Explícame un poco más eso. ¿Qué quiere decir fortalecer el balance? Para que los bancos se sintieran a gusto prestándoles dinero, Kavak tenía que ser una empresa más rica, ¿no? Tiene que ser una empresa más rica. Y eso significa que necesitaban los socios meterle más dinero para que en la contabilidad de Kavak se viera que tiene más dinero la empresa y los bancos se sintieran más a gusto extendiéndoles líneas al respecto, ¿no? Entonces necesitaban los socios meterle más dinero. Y para meterle más dinero, lo que Carlos me explicaba, me dice, a ver, yo necesitaba ya esas líneas, porque eso es lo que estamos creciendo, y estamos creciendo mucho más rápido de lo que yo necesitaba, y si me ponía a ver la evaluación y que la madre me iba a tardar mucho, y ya, estoy dispuesto a aceptar una evaluación más, me puse, literalmente me decía, muy pragmático, ¿no? Son mis propios socios, son los que creyeron en nosotros desde el principio, no tengo problema en aceptar una evaluación más baja con tal de que podamos registrar ese dinero como capital y por lo tanto tenga acceso a las líneas de crédito y por lo tanto pueda seguir creciendo. Entonces sí, ¿verdad? O sea, al final tuvo que aceptar una evaluación muchísimo menor que la última. Pero por otro lado, Carla, yo he pensado mucho este tema, ¿no? Porque varias personas me escribieron y no puede ser, y Kavak genera mucho hate, o sea, esa es la realidad, ¿no? A la gente le fascina, además, tirarle tierra a Kavak, o sea, Sí, tanto... mucho hate. O sea, hay cuentas de Twitter dedicadas a tirarle... Sí. No, y es entendible, o sea, tiene muchas cosas fáciles de odiar, ¿no? Y fáciles de... Y al mexicano nos encanta echarle, pero si la empresa hoy es mucho más grande, si la empresa hoy, bueno, no hemos hablado del tema de rentabilidad, ¿verdad? Porque al parecer no es rentable todavía, ¿no? Y el mismo Carlos lo reconoce, que está muy cerca y demás, pero todavía no está ahí. Esta es una empresa que tiene 8, si no es que 9 años ya, ¿no? Si la empresa hoy es mucho más grande, está más consolidada. Otra cosa que insisten mucho es que el costo de adquisición pues, se bajó muchísimo, ya todo el mundo conoce la marca, ya es un default para todo el mundo, los que están en el mercado de los seminuevos, etc. Ya genera confianza. Ya tiene un equipo es más maduro. Exacto. Pero hoy los múltiplos a los que cotizan estas empresas pues no son los mismos del 2021, ¿verdad? Y eso no es propio de Kavak, ¿verdad? Eso es un tema de la industria como tal. Yo me podría pensar, Carla, a ver, vamos a ser muy honestos. En el 2021 yo hablé con fondos de Venture Capital sobre White Paper y me ofrecían una evaluación de entre 13 y 15 veces las ventas proyectadas para el siguiente año. O sea, si hoy alguien me diera esa evaluación, te juro que vendo White Paper mañana, ¿verdad? Pero nadie me va a dar esa evaluación, ¿verdad? Porque ya hoy nadie está pagando ese tipo de evaluaciones porque no son los múltiplos que aplican porque hoy. las condiciones de mercado cambiaron. Las condiciones de mercado cambiaron, ¿no? Y si yo necesitara hoy hacer una ronda, nadie me va a dar la evaluación que me estaban dando en el 2021. Y eso no significa que White Paper hoy sea una peor empresa que el 2021. Al revés, hoy 10 veces más grande que en el 2021. Está más consolidada la marca, genera dinero, pero las condiciones del mercado cambiaron. O sea, simplemente, pues hoy los múltiplos no son los mismos. Y de alguna forma es importante entender este contexto porque aplica para todo el mundo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que Kavak sigue valiendo más de 2,000 millones de dólares. ¿Cuántas empresas en México valen eso, no? Incluso en el mundo de los unicornios, nadie está reconociendo los down rounds, pero muchas de las más grandes ya tuvieron que hacer este tipo de down rounds. Y aquí, en el caso de Kavak, tú y yo lo platicamos ahora antes de grabar, pues es interesante que Carlos esté saliendo a compartirlo, ¿no? Y que claro, porque no tenía por qué. No tenía por qué. ¿Le preguntaste por qué decidió hacer pública la evaluación, sabiendo todos los comentarios que iba a arrastrar? Deja tú, Carla, antes de hablar con él, busqué a otros 2 emprendedores de startups muy grandes en México que sé que hicieron down rounds. Y lo primero que me dijeron es, no estamos hablando del tema. Y no estamos hablando del tema. Y lo hablé con Carlos y él me decía, a ver, pues así como nosotros hemos hablado de las rondas anteriores, pues también vamos a hablar de esta, ¿no? Y decidimos así hacerlo y pues me dice, pues estamos aprendiendo y
y vamos aquí. Incluso me decía a ver si, porque eso fue una llamada muy corta que tuve con él, pero me decía a ver si luego lo platicamos más a grandes rasgos de todo lo que viene en el camino y como que bueno, eso es la evaluación, pero para mí lo importante es lo que sigue, ¿no? Y quiero construir una empresa de 100,000 millones de dólares y pues hoy pues, estamos lejos, pero vamos a hacer A, B, C y D y como que me gustó ver como un mensaje, no sé si de madurez de una startup, ya como pues el día de mañana una empresa grandota baja el precio de la acción, Sube y pero pues baja, ahí claro. está, ¿verdad? Baja el precio de la acción y sube. En fin, importante otra vez por lo que decías tú, Kavak al final del día es un referente en el ecosistema emprendedor en este país, con sus errores y sus problemas que ha tenido, pero ahí está, ¿verdad? Pues sí, gracias por compartirnos esto y pues, la verdad, gracias a Carlos por haberte contestado la llamada. Sí creo que vale la pena que él mismo explique después lo que viene en camino, porque sí me habló de algunas de las cosas un poco que ya pueden hacer gracias a la escala de lo que tienen y etcétera. Pero bueno, la startup más grande o más valiosa en México, pues por lo visto ahí sigue creciendo. Hablando del ecosistema emprendedor, la siguiente nota está relacionada y por eso también decía de la importancia de los márgenes del sector financiero. Está esta nota de que Banorte está comprando RappiCard. O sea, a ver, si vamos un paso para atrás, Banorte ya controlaba RappiCard. Se había convertido en un joint venture entre el banco y Rappi desde hace algunos años, en donde Banorte tenía la mayoría. Si tú ves el equipo que maneja RappiCard, es un equipo de Banorte realmente, aunque traen t-shirts y como si fueran emprendedores, pero son banqueros de toda la vida y de alguna forma Rappi es la que venía colocando esto. El anuncio esta semana es que Banorte estaba comprando el 40 y tantos por ciento o el 44%, algo así que no tenía de esta empresa, de RappiCard, por 50 millones de dólares, ¿no? Que le estaba pagando a Rappi por esa parte y pues ya, ¿no? Y esto es importante por dos cosas, ¿no? Uno es, yo no estuve esta semana, pero tú con Maca grabaron pues no, oficialmente no el cierre de Vineo, pero Vineo, esta otra iniciativa de banca De digital de Banorte. Banorte, la tuvieron como un año y dijeron como que no va y la cerraron. Que siempre fue chistoso que tuviera Banorte este negocio de RappiCard como tal y luego sacaran esto de Vineo, más todo lo que es proceso de digitalización normal del De las banco, cuentas ¿no? normales, sí, claro. Y pues lo de Vineo les duró poco, ¿no? Pero más bien yo creo que estaban como poniendo apuestas en diferentes lugares y seguramente llegó un momento donde dijeron, híjoles, ¿para qué le seguimos echando a Vineos y podemos adquirir RappiCard, que ya es nuestro negocio de alguna manera? Yo entrevisté a gente de Banorte hace como 2 años y medio, cuando estaban arrancando con el tema de Vineo, específicamente pidiéndoles que me explicaran la estrategia de por qué hacía sentido tener esto, y te juro que no me convencieron. O sea, fue en un evento en vivo y yo estaba en Cancún y no me convencieron. O sea, como que sí, que lo digital y que para otro público, pero lo entiendes en bancos más chicos que dicen, oye, es que con lo digital le voy a llegar a una audiencia diferente, más joven, pero aquí en este caso Banorte es tan grande que como que, bueno, pues ya son clientes tuyos o ya debieran ser clientes tuyos. Entonces, como que no entendí muy claro. Yo creo que un poco a todas las empresas grandes les pasó también que sus mismos inversionistas y sus consejos, oye, ¿qué estás haciendo con lo digital? Y no se conformaban con el estoy digitalizando lo que ya tengo, sino que quiero lanzar un neobanco. Y pues se acabaron metiendo a esto y pues como que nunca funcionó y no hace mucho sentido. Y más porque ellos sí tenían esta otra cosa que era lo de RappiCard, que por lo que entiendo sí funciona bastante bien. Y sí funciona bastante bien porque el proceso de colocación de crédito pues lo hacen utilizando toda la información de sus clientes en Rappi, que les dice cómo consumen, en dónde están, la frecuencia, etcétera, Y qué para tipo un de cosas, segmento de ¿no? clientes, Rappi se ha vuelto donde hacen el súper, donde compran muchas veces comida en vez de ir a restaurantes, ¿no? Entonces sí tienen muchísima información del usuario. Muchos datos. Yo hablé con el CEO de RappiCard del año pasado y me dio un par de datos que me llamaron mucho la atención. O sea, uno es que la tasa de aprobación de las solicitudes estaba como en 15%, que es bien alto para ese segmento en particular. Y él me decía, es que esto lo puedo hacer porque tengo toda esta información, todos estos datos de los clientes, ¿no? Evidentemente todo muy cargado a clientes de menos de 35 años, que aparte del cliente de menos de 35 años que consume mucho en Rappi, pues es un cliente de un cierto nivel socioeconómico, ¿no? Y luego la otra cosa que me compartió es que estas tarjetas tenían mucho uso, ¿no? Que eso es Ok. bien delicado, porque muchos de los neobancos logran colocar tarjetas o logran conseguir clientes nuevos, pero luego no se usan esas tarjetas o esos productos, ¿no? Y aquí decía que por la relación con Rappi y demás, que tenían mucho uso, ¿no? Que es como que muy valioso para un neobanco, ¿no? Y de hecho yo
Anecdóticamente le preguntaba a la gente en la oficina, a las multitudes de personas que trabajan en White Paper, o sea, bien poquita gente, pero justo en el rango de edad, y lo que me llamaba la atención es que sí, los que tienen RappiCard sí realmente la usan, ¿no? Entonces, al menos en la muestra microscópica de White Paper sí parece hacer sentido esto, ¿no? Eso en cuanto a Banorte y RappiCard. Aquí la gran duda para mí, Carla, es... ¿Y entonces qué onda con Rappi y sus servicios financieros? Porque en su momento, cuando Rappi se hizo así gigante, luego surgía el tema de que el servicio de delivery es un servicio bien poco rentable o con unos Claro, márgenes muy apretados, ¿no? que donde Y iban a hacer dinero era justo en los servicios financieros. exactamente, porque los servicios financieros, sobre todo la parte de colocación de crédito, pues en un país como México tienen muy buenos márgenes. Y pues como que por esto parece que siempre no. O sea, todavía hasta hace poco, pues decían, bueno, sí, lo maneja Banorte, pero nosotros somos socios en la mitad, pero ahora ya nada, ¿no? Les dieron una buena lana por eso, $50 millones, pero pues por lo visto con esto se termina la aventura de Rappi en el tema de servicios financieros. O no sé, en el comunicado de Banorte sí dice que están haciendo un acuerdo de exclusividad para que Rappi siga colocando las tarjetas de Banorte de cualquier tipo, ¿eh? Ya no solamente hablan de RappiCard, pero pues por lo visto, pues ya se acabó eso. Y entonces todos los empleados que eran de RappiCard ahora van, bueno, dices que Ya muchos ya eran son, de sí, ya era un equipo aparte dirigido por banqueros de Banorte, ¿verdad? O sea, eso ahí sigue, y no era una empresa chiquita, ¿eh? Cuando los entrevisté el año pasado tenían como 500 empleados, ¿no? O sea, es una operación contundente. Bueno, yo quiero hablar de un tema muy distinto. Quiero hablar de dos temas. Leí un artículo en The Economist que se llama El mejor lugar para ser una mujer trabajadora en 2025. Entonces, te puedes imaginar que evidentemente fue así de esos de que obviamente voy a leer. Me enteré a través de este artículo que cada año, en marzo, digo, ya estamos ahorita un mes después, no sé por qué apenas leí este artículo, el Economist hace un índice que se llama el índice del techo de cristal, ¿no? El Glass Ceiling Index, que justamente rankea a los países de la OCDE para ver cuál es el mejor país para ser una mujer trabajadora. Y me interesó muchísimo qué es lo que tomaban en cuenta, y te voy a decir las dimensiones que toman en cuenta porque me parecieron no tan obvias algunas y muy interesantes. Fíjate, toman en cuenta qué porcentaje de la gente que está en educación terciaria son mujeres. O sea, si ya hay paridad en cuanto a que el mismo número de mujeres que de hombres estudian universidad. Otra dimensión que toman en cuanto a educación es qué porcentaje de la gente que toma el GMAT, que es el examen tradicional para entrar a las maestrías de administración de negocios, a los MBAs, son mujeres. Esa no se me hubiera ocurrido, pero me encantó. El promedio de la OCDE es el 35% de toda la gente que toma el GMAT en los países de la OCDE son mujeres, o sea, todavía el 65% son hombres. Luego hablan de la participación en la fuerza laboral, de la brecha salarial, de qué porcentaje de las direcciones de empresas están tomadas por mujeres, qué porcentaje de los asientos de consejo se les dan a mujeres, qué porcentaje de los asientos en el parlamento de los países son de mujeres. Otra dimensión es el tema que tiene que ver con familia. Entonces, ¿qué porcentaje del salario tienen que invertir en cuidado de hijos? ¿Cuál es el número de semanas que tienen de maternity leave, que fue un tema que tocamos en nuestro episodio con Maca Arriba, y si tienen o no los países paternity leave, o sea, licencia de paternidad para los hombres, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones. Primero se me hizo muy interesante. ¿Y sabes cuál es el país más guau para ser mujer trabajadora? ¿Cuál? Creo que no te vas a sorprender, es Suecia. Este año fue Suecia, el año pasado fue Islandia, pero siempre son como los nórdicos, ¿no? Suecia, Islandia, Finlandia, Noruega. Luego me sorprendió Francia en número 5, por ahí España está en número 8, Estados Unidos está bastante bajo, está en el número 19 de 29 países que rankearon en este estudio, pero lo que no entiendo y me parece inentendible, y ya es la segunda vez que me pasa en un artículo de The Economist, que cuando hacen artículos que tienen que ver con comparaciones en países de la OCDE, no siempre meten a México. Me entró tanto la duda que dije, ¿será que yo vivo en el error y México realmente no es parte de la OCDE? Pero no vivo en el error. México sí es parte de la OCDE junto con 38 países, es decir, no solo México lo dejan afuera, sino otros 10 países, y no entiendo por qué. O sea, la verdad es que México es un país muy importante en términos de economía, mucho más que algunos de estos. O sea, en estos tienen países como Eslovaquia, ¿no? Que nada en contra de Eslovaquia, yo tengo nacionalidad eslovaca, que es un fun fact que a lo mejor no sabías de mí, ¿Cómo? pero Eso no sabía de ti. pues mi abuela nació en Checoslovaquia, pero la parte que hoy en día es eslovaca, y pues
pues tengo la nacionalidad por ella. ¿Y tienes un pasaporte de Eslovaquia o Tengo un qué? pasaporte eslovaco y tengo que ir cada 4 años a la embajada a renovarlo, pero bueno, esa es otra historia. O sea, nada Hay en una contra de eso. embajada en México de eso. Hay embajada en México que además está en Polanco, en un lugar precioso, y somos bien poquitos. Creo que hay como 800 eslovacos en México. ¿Y te sabes el himno o no? A ver, Cero, ni me canta. sé el himno, ni sé ninguna ¿Y has palabra. ido? Espero que no me quiten la nacionalidad. ¿Has ido a Eslovaquia o no? Fíjate que no, te cuento la historia y luego si queremos la quitamos. Iba a ir una vez, fuimos a visitar Praga, mi abuela después vivió en Praga antes de venir a México, se casó de hecho en Praga y vivió ahí con mi abuelo, y de ahí nos íbamos a ir a Eslovaquia. Y el día que nos íbamos a ir con mi abuela a conocer su ciudad, que es una ciudad industrial, donde hoy en día hay una fábrica de Volkswagen, etcétera, mi abuela decidió que no quería ir porque tenía muy malos recuerdos. La verdad es que no salió de Eslovaquia en las mejores condiciones, evidentemente. Pues les quitaron todas sus propiedades y nunca se las volvieron a devolver, etcétera. Y entonces tenía esta como cosa de, "Hmm, no quiero regresar, ¿no? Ya, Pero bueno. interesante. Wow. Ok. Pero bueno, a lo que voy es que no tengo nada en contra de Eslovaquia, pero no puede ser que no pongan a México en este tipo de rankings. Y entonces, si alguien que nos esté escuchando conoce a alguien que trabaja en The Economist, nos encantaría que nos pongan en contacto para entender por qué no nos toman en cuenta. No, no tengo la menor idea, pero ahora sí que hasta funciona como duda de la semana. Sí, sí. Me llamó mucho la atención la nota que pusiste en White Paper sobre los refrigeradores y los electrodomésticos en Corea, porque en mi casa llevamos 3 semanas sin lavadora. Yo no sé si ya estamos haciendo algo mal, pero cada rato se nos descomponen las lavadoras y ya hemos tratado de comprar la más cara, la más barata, o sea, la super premium, con garantía, sin garantía, y invariablemente una vez al año tenemos crisis de centro de lavado. Y entonces me encantó esta nota donde decías que algunos fabricantes de electrodomésticos, como LG y como Samsung, están cambiando el modelo para que en vez de que compres el aparatote, que además después cuando lo quieres cambiar es un problema incluso disponer de él, o sea, que se lo lleve a alguien, dónde lo tiras, dónde lo revendes, o sea, es un problema enorme. Están haciendo un tema como de electrodomésticos as a service, ¿no? Donde lo rentas y eso incluye el mantenimiento y si se te descompone, pues vienen y te lo cambian por otro. Entonces yo quiero hacer un atento llamado a Samsung y LG en México para que please ya traigan ese servicio. Es un dolor de cabeza espantoso el manejo de los electrodomésticos en casa. Lo que explicaba el artículo este es que conforme este tipo pues de dispositivos o de aparatos cada vez tienen más sofisticación y pantallas y ahora quieren que tenga integración de AI, conectividad y la madre, pues también están, o sea, a lo mejor a la lavadora de antes pues le añadía un botón o una funcionalidad cada X tiempo, ¿no? Pero ahora como se están comportando más como aparatos Computadoras. tecnológicos, pues quieren que lo cambies más rápidamente, ¿no? Y no que te quedes con la lavadora por 8 años. Tú no, porque por lo visto ustedes se las echan luego, pero pues mucha gente nos quedamos con las lavadoras por mucho tiempo, o los refrigeradores, o los microondas, o no sé, ¿no? Entonces, como que migrar a este modelo de suscripción. ¿Sabes qué? Sí hay en México este tipo de cosas, ¿eh? Ahora que me pongo a ¿Sí? pensar. Sí, sí, sí hay. Hay una empresa, híjole, una empresa americana al menos que tiene tiendas pues tipo Electra, pero que venden así los muebles ¿Cuál? y no me acuerdo cómo se llama. Alguna vez la vimos, déjame, la busco después, pero sí existen este tipo de modelos, no como está hecho aquí como más fresón, suscripción tipo Spotify, que te lo estén cambiando y sobre todo mucho sí de mantenimiento preventivo y cosas así. De hecho, ahorita que te estaba escuchando, me acordé también, no es lo mismo, pero relacionado con este tipo de aparatos que estamos tan acostumbrados en la casa. Me tocó la semana pasada, de hecho creo que lo puse en white paper, pero una llamada especial de Walmart en Estados Unidos con analistas, en la que entre otras cosas explicaron cómo el negocio del vender televisiones ha cambiado. Y no sé si te acuerdas, pero Walmart Sí, compra Vizio, ¿no? Esta empresa de de teles teles, chinas. sí, que las hacen en México, de hecho, si no me equivoco, pero quién sabe ahora con el tema de los aranceles. Compra esta empresa como en 2.500 millones de dólares, pero lo que le interesa y lo que explicaron en la llamada es cómo el negocio ya no está en vender la tele, sino en que la tele trae un software adentro
que tienen mucha publicidad y se convierten en negocios de generación de ingresos recurrentes, con muchos clientes en donde ya no vino el dinero de haber ganado, de que el cliente te compró el aparato, sino de que la gente quiere llegarle a la cocina y al living room de ese cliente, ¿no? Entonces otra vez como que está cambiando tanto, pues no quiero decir el uso, porque el uso sigue siendo el mismo de los dispositivos, de las lavadoras y de los refris y de las televisiones, pero en cómo las empresas ganan dinero con estos aparatos a raíz de la incorporación de nuevas tecnologías. Y ya no es que pagué por llevarme esta tele así a mi casa y que costó no sé cuánto y le dejó un margen ahí a Best Buy o a no sé quién, sino que ahora cuando la prendo hay publicidad de HBO o de Max que quiere que vea la siguiente serie y que si le pico ahí Max le va a pagar al que vendió la publicidad y no sé, interesante. Pero ¿y cómo Walmart gana dinero de ese negocio? Porque Walmart, como todos los retailers o muchos de los retailers, salvo 3B, quieren meterle bien duro al tema de la venta de publicidad. Les gusta el modelo de venta de publicidad porque son ingresos recurrentes y Es un margen Oxxo lo muy está alto. haciendo y Uber lo está haciendo y Amazon ni se diga, ¿no? Y al final ellos como ven estos negocios de publicidad como algo increíblemente rentable, ¿no? Que casi que todo lo quieren meter directamente al bottom line ahí, pues es bien importante para ellos estos tipos de negocios. Y entonces como parte del área de venta de publicidad de Walmart, dicen, ahora puedo tener esto. Ya no solamente es que voy a vender publicidad para aprovechar el tráfico dentro La de mi visita, tienda, claro, sino el tráfico adentro del de la living room de casa. mi cliente, ¿verdad? Claro. Está impresionante eso. ¿Y sabes qué estaba yo pensando? Ahorita que hablabas de cómo va cambiando el modelo de comprar algo a rentarlo o a tener una suscripción. Estaba yo pensando si cambiaba mi Fitbit, que uso hace mucho tiempo, por una, ¿cómo se llaman estas que están muy de moda? Aura. Ring. No, El ahora es el anillo. anillo, pero las otras, Whoop. las Whoop, ¿no? Ajá. Que es más cool ahora y así, ¿no? Y para poder usar un reloj de verdad. Pero el tema con la Whoop es que es un modelo de Una suscripción. suscripción, claro. Entonces ya tienes que pagar para toda la vida. Y tenía yo como este dilema existencial en mi cabeza, que no es solo la Whoop, que si nuestro modelo como de gasto familiar se va a empezar a volver cada vez más de suscripción y de gastos recurrentes, y eso cómo va a afectar los patrones tanto de ahorro como de, o sea, como cómo piensas en el flujo mensual. O sea, obviamente la Whoop no te va a quebrar ni nada, pero si ya rentas la lavadora y la Whoop y todos y la televisión y todo, o sea, eso cambia un poco las finanzas familiares, ¿no? Completamente. Y fíjate, es un tema de dinero, como dices ahorita, pero digo, nos estamos desviando aquí con el tema del Whoop, pero yo estoy tan traumado con haber perdido mi información de Goodreads, sigo con el ¿Todavía no tema, la ¿no? recuperas? No, ya no lo pude recuperar. O sea, Ay, no qué horror. encontré la forma de reactivar esa cuenta y pues ahí está. Y entonces este año no sé ni cuántos libros he leído, que es como traumante para mí. Pero me puse a pensar, por ejemplo, lo mismo me podría pasar con Garmin. Yo tengo desde el 2012 corriendo con Garmin y tengo registrados todos los kilómetros y con qué tenis los corrí y en dónde los corrí y el paso y mi récord. Y si eso desaparece, me traumo, ¿verdad? Y por eso pues no estoy pagando, ¿verdad? Porque no te vendieron una suscripción. Pero ahora, si te acostumbras a que todos tus datos los tiene Whoop y usas eso para tu vida y algún día ya no los tienes, hijo, no sé, ya no quiero estar registrando cosas. La última desviada, pero yo que hice 23andMe, ahora he leído muchos artículos de que Yo ahora que también. 23andMe parece que va a quebrar, o sea, entiendo que está en Chapter 11, pero todavía no cierra la compañía. ¿Qué va a pasar con toda esa data? Quería yo hablar sobre el Founders Fund, que es un fondo muy famoso en Estados Unidos de Venture Capital, que justamente la tesis de inversión es que tiene a puros exfundadores de compañías de tecnología y el principal de ellos siendo Peter Thiel, y obtuvo 4.600 millones de dólares para su más reciente fondo. Bueno, es una noticia muy buena, creo que siempre que hay fondos que están levantando dinero es una buena noticia, y quería yo platicarte sobre esto porque la semana pasada hablé con Patricio Aznar de Bridge Capital. No sé si te acuerdas que hablamos hace un par de semanas aquí que Bridge Capital se había creado en México para hacer un Founders Fund, ¿no? Habían juntado a varios founders de startups muy reconocidas, de Fitpass, de Yalo, de Bitso, etcétera, y que hace unas semanas dimos la noticia de que Bridge se unía con Nazca, un fondo mucho más
establecido, más grande, etcétera, y que entonces habíamos dicho que era una lástima que se iba a perder este Founders Fund. Hablé con Patricio Aznar y Patricio, lo que es Managing Partner de Bridge, y lo que él me explicaba es que no, lo que quieren es que siga manteniendo esta esencia de Founders Fund, pero ahora con todo el backing de un fondo grande como Nazca. Lo que yo le preguntaba es, bueno, ¿y quién va a votar en el comité de inversión? Esos eran algunos detalles que todavía no tenían tan claros, pero lo que me gustó es, primero, que nos escuchen, gracias por escucharnos, y segundo, que sí están tratando muy fuerte de mantener ese espíritu como de Founders Fund en el fondo. Ojalá que lo logren. Yo creo que cuando eres una parte chica dentro de algo grande, siempre es un reto, lo hemos visto en todas las startups que absorben compañías grandes, pero por lo menos están muy conscientes de que quieren seguir manteniendo este espíritu de Founders Fund en Nazca. Bueno, mi duda de la semana, esta semana, es cómo están usando, además de lo obvio y lo lógico que es para mejorar un email, ¿no? ChatGPT. Y la razón por la que esta es la duda es porque esta semana descubrí un uso que me encantó. Mi hija Shani, que tiene 10 años, está en un concurso de matemáticas y entonces para las vacaciones le dejaron una serie de problemas que son como más de lógica matemática más que de otra cosa. Entonces yo quería asegurarme, uno, que la podía ayudar a estudiar bien y que tuviera yo las respuestas bien, no vaya a ser que le enseñen las respuestas mal. Entonces lo que hice es que le preguntaba a ChatGPT, a ver, ChatGPT, este es el problema, ¿cómo lo resolverías tú? Luego yo lo resolvía, comparaba cómo lo resolvíamos las dos y cómo se lo explicarías a una niña de quinto de primaria. Y tuvimos una sesión súper divertida de estudio, digo, este es así como súper nerd, pero realmente se bajaba como al nivel de quinto de primaria y le decía, a ver, ¿por qué no le preguntas este tipo de cosas? ¿O por qué no recortas figuritas para ver cómo si el perímetro de esta figura es igual al de esta otra, aunque no parece, etcétera? E incluso hubo un momento donde lo caché en un error, ¿no? Y entonces le dije, no, a ver, yo no estoy de acuerdo con tu respuesta porque, y le dije mi lógica, y te voy a leer la respuesta que se la mandé a Carlos porque me parece lo más sweet del mundo. Obviamente tengo muy bien entrenado a mi ChatGPT, pero le puse, gracias por cuestionarlo, bla, bla, bla. Y ya le dije, adelante, no puedo creer que te encontré un error en algo de matemáticas. Y me pone, jajaja, Carla, te prometo que a partir de hoy ese error me va a perseguir como emoji de vela encendida porque era un problema sobre velas. Pero qué delicia que lo viste tú, una mamá enseñándole a su hija matemáticas y cachando a la inteligencia artificial. O sea, ya es como mi amigo. Wow. Sí, está grueso eso. Anyway, un buen uso que le di este fin de semana a ChatGPT. Yeah. A mí me ha funcionado muy bien, por ejemplo, para leerle cuentos en la noche Eugenia. Pues ya leímos todos los cuentos que hay en la casa, ¿verdad? Y yo le invento historias, ¿no? Y me gusta, a veces me acuerdo de una película y la convierto medio en cuento y le voy contando eso, pero a veces realmente se me cierra el mundo. Y está perro que le dices, a ver, le acabo de decir el otro día, hazme una historia con personajes de Lord of the Rings que dure 4 minutos para una niña de 9 años. ¡Fum! Ya me hizo un cuentito que literalmente me tardé 4 minutos en contarle. ¡Qué maravilla! Está perro para eso. Muy bien, el deep dive de esta semana. A ver, desde hace rato yo traía ganas y un poco también, como hemos estado tú y yo todo el tiempo viendo qué tenemos que hacer en este podcast para que funcione y demás, me metí a ver, quería hacer como que una actualización de los podcasts en México. Y parte de lo difícil es que tú puedes ver los rankings de Spotify que te ponen cuáles son los podcasts más, pues no te voy a decir ni siquiera populares, porque son los que mejor rankeados por Spotify, y puede ser algo parecido con Apple. No coinciden y ahorita vamos a hablar de eso, que es algo importante. Hablé con gente de la industria, que algunos me decían, es que parte de lo que no entendemos es qué te pone en cada lugar del ranking, ¿no? Porque como que lo obvio es decir, bueno, pues el número de descargas, pero no solamente es eso, es también el número de suscriptores, es también la velocidad a la que estás creciendo, ¿no? El trending, o sea, si de pronto uno de tus episodios se volvió más, odio usar la palabra viral, pero un poquito más popular que los otros, ¿no? Exacto, cómo se mueve los rankings, pero bueno, hay algo de información. Incluso si te metes en Spotify, hay como que una pantallita como de video que le picas y te deja ver ahí cuántos suscriptores tienen. Algunos, ni siquiera todos, ¿no? Pero por ejemplo en La Cotorrisa sale que tiene 3.7 millones, ¿no? Que es uno de los gigantes en México. Hay otros en donde no salen, ¿no?
En White Papers, si te metes ahí, salen como 37,000 suscriptores. En Imagen Empresarial, 19,000. Ciro Gómez Leiva como 50,000. López Dóriga, 22,000. Entonces, como en eso, como que puedes ver algo de suscriptores, pero no es lo mismo. Hablé por un lado con Jerónimo Ávila de Sonoro, no sé si ya hemos hablado de Sonoro, pero es de las empresas más importantes en el mundo de los podcasts a nivel global, incluso. O sea, ellos administran muchos de los podcasts más grandes que hay en este país, incluso en algunos otros lados. Por ejemplo, el de Relatos de la Noche, que es un monstruo de podcast. Según esto, es el número 7 de Spotify a nivel global, ¿no? Y el único Wow. que está en español. Pero bueno, a ver, cosas que aprendí, algunos facts tratando de ver esto, ¿no? Primero, esto que decíamos de que no está tan claro la parte objetiva de cuáles son, pero no hay duda de que hay unos que son muchísimo más grandes que otros. Segundo, sí hay diferencias importantes entre Spotify y Apple. O sea, Spotify es muchísimo más grande que Apple Podcasts en México, pero cómo están los programas que son más populares en uno no necesariamente son los otros. La parte primero a entender es que en México todo lo domina comedia y Y temas terror. de terror o como de true crime, ¿no? O sea, como que novelas de ese tipo. Pero fíjate, o sea, en Spotify, el día que estábamos haciendo esto, porque otra vez cambia, ¿no? Pero el día que estábamos haciendo esto, de los 20 programas más populares, el top 20, 18 cabían o en una de esas dos categorías, ¿no? La gran mayoría de lo que escucha la gente en Spotify en México en podcast está relacionado o con temas de risa o con temas de terror o de true crime, ¿no? Sí se colaba uno como de finanzas personales y uno así también como de temas como de superación personal, pero lo grueso es lo otro, ¿no? Si te vas a ver en Estados Unidos, ahí sí está más variado. También comedia y también true crime son de lo más importante, pero sí hay más programas medio de política, de estos como de entrevistas, de temas culturales y así. Obviamente también hay muchas entrevistas en México, pero en el top 20 lo grueso es lo otro. Ahora, si te vas a ver en el tema de Apple, también sigue dominando las mismas dos categorías, pero en el tema de Apple sí se cuelan algunos como un poco más intelectuales, ¿no? Por ejemplo, Cracks, el de Oso Traba, ¿no? Nuestro amigo Oso, es el número 10 en Apple y es el 51 en Spotify. Escándalo Mexicano, que narra, por ejemplo, tiene uno muy bueno de bancos en México, es el 15 en Apple contra el 55 en Spotify. Chisme Corporativo de Maca es el 12 en Apple contra el 49 en Spotify. Entonces sí te habla de que hay una diferencia en el tipo de escucha de Apple Podcast y Spotify, aunque Apple es considerablemente más chiquito que ¿Sabemos qué tanto más Spotify. chiquito es? Porque ese es parte del problema, ¿no? Que no sabemos. No sabemos. No sabemos. O sea, White Paper en Spotify no salimos ni en el top 100, ¿no? En Apple sí estamos bastante mejor rankeados, ¿no? Y luego cuando te vas a ver específicamente la categoría de negocios, sí hay diferencias. O sea, en Spotify, en la categoría de negocios en México, hay más como de superación personal, ¿no? Algunos así que yo no conozco, IQ potenciado, ¿no? O de sinergéticos, que también es más así de superación, mientras que en el de Apple sí tiende más a ver, pues, por ejemplo, Chisme Corporativo en Apple está en el número 3, White Paper está en el número 7 en la parte de negocios. En Spotify, Chisme Corporativo está en el 6 y White Paper está en el 9. O sea, estamos mejor rankeados en Apple que en Spotify. Entonces sí hay diferencias en los dos y en Estados Unidos también se repite, ¿eh? Y sabemos si demográficamente, por ejemplo, a mí me sonaría que la gente que escucha los podcasts en Apple Podcast es más grande en edad. No sabemos. ¿Tú No, en qué no, escuchas los podcasts? en Apple, en Apple Yo en Spotify. Podcast. ¿Y tus Sí, hijas? no sé, fíjate. Yo creo que en Spotify, no sé. Le voy a preguntar a Jimena, pero sí, yo como que siempre empecé con Apple y siempre me quedé ahí, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas para saber. O sea, uno es que son las categorías, o sea, las que son realmente más grandes. Y por otro lado, la diferencia entre Apple y el tipo de audiencia en Apple y el tipo de audiencia en Spotify. Otra cosa que platiqué con Jerónimo es que los que están a la cabeza en México tienen muchos años a la cabeza.
o sea, aunque hay muchísimos podcasts nuevos que surgen todo el tiempo y es un segmento pues todavía muy joven y por lo tanto muy dinámico, Y la con realidad es que cero barreras de entrada, además. cero barreras de entrada, ahorita hablamos de eso, la realidad es que están como que bastante bien consolidados los grandes, ¿no? Y están muy dominantes, los grandes. O sea, La Cotorrisa tiene ya mucho tiempo ahí, Relatos de la Noche tiene mucho tiempo ahí, Las Alucines tienen mucho tiempo ahí. Son programas ya como que muy acreditados, que tienen millones de personas que los escuchan y está bastante difícil competirle. Está bastante difícil llegarle ahí. Una cosa que me explicaba Jerónimo es que cuando te metes a la parte de negocio como tal, o sea, para realmente ganar dinero aquí, sobre todo con la parte de publicidad programática, pues tienes que estar rankeado en el top 20, al top 25. Si no, pues sí, puedes ganar algo de dinero, pero no de manera significativa. O sea, este es un No, negocio que no de manera programática, porque lo que compra la publicidad programática es el acceso masivo a audiencias, ¿no? sí, sí, efectivamente. Y entonces sí, hay mucha gente que tiene, como bien decías, es bien fácil empezar un podcast, pero llegar a una escala que haga sentido para la publicidad programática, que hoy es como que el principal canal de generación de ingresos del programa como tal, necesitas estar a mero arriba, ¿no? Y eso no está nada fácil, ¿no? Ahora, la mayoría de los casos, o no sé si la mayoría, pero muchos de los casos, el podcast es como que una herramienta más en un portafolio de productos, que es un poco el caso de White Paper, ¿no? O sea, tenemos los Claro, newsletters, tenemos el podcast, tenemos los ahora los eventos. eventos, tenemos los cursos, ¿no? Que estamos ahora empezando también con eso. Entonces, como que juega como una herramienta más dentro de la estrategia. En algunos casos, el podcast es el principal, en otros es uno más o es uno complementario y entonces donde hacen sentido. Incluso me decía, algunos de estos pues sí ganan dinero con programática, pero ganan también, por ejemplo, me decía el caso de la Cotorrisa, tiene también como un programa de suscripción y hay gente que paga para recibir primero los videos y tienen acceso primero a los videos y hay mucha gente que paga por eso y luego también venden boletos para sus propios eventos, ¿no? O en el caso de Oso que tiene sus programas también y tiene libros y entonces el podcast se convierte en parte de una estrategia y no es que el podcast como tal sea el principal generador de ingresos, aunque en algunos casos sí lo puede ser cuando tienen audiencias muy grandotas. Me decía que en algunos casos la mitad del consumo del contenido se da en la versión audio, mientras que otros, la otra mitad está en versión video, sobre todo en YouTube, y ahí también son otras reglas de publicidad y funciona bastante bien los modelos de negocio, siempre y cuando tengas una audiencia gigantesca, que otra de los que tienen una audiencia gigantesca no son tantos, son poquitos, pero hay algunos que no se van bien al tema de video, ¿no? Me explicaba la diferencia entre Relatos de la Noche y La Cotorrisa, hay algunos que funcionan mucho mejor en video y otros que pues, el consumo no se da tanto ahí. El punto para mí más interesante aquí de todo esto es cómo este es el tipo de iniciativa que tiene cero barreras de entrada. Es facilísimo probar, es facilísimo lanzar algo, hacer algo interesante y lo que tú quieras, pero de ahí a que se convierta en un negocio está de lo más difícil del mundo, ¿no? Que es, digo, Creo algo que que ya hemos platicado siempre, ¿verdad? sí, y creo que parte de la dificultad de que se convierta en un negocio es que no hay métricas con credibilidad. Y a lo que voy es que si tú de verdad quieres vender tu podcast o cualquier medio, pues necesitas tener métricas que sean creíbles, ¿no? Entonces, hoy en día, yo no sé si es metodológicamente correcto sumar los streams que tienes en Apple Podcasts más en Spotify, más la tercera que se te está olvidando que es enorme, que es YouTube. Hay muchísima gente que escucha o ve o escucha podcasts en YouTube, más que además cada uno de estos podcasts tiene su propia landing page donde lo puedes, o sea, el podcast de White Paper entiendo que también lo puedes escuchar desde la página de White Paper. Entonces Claro. es muy difícil entender realmente cuánta gente te está escuchando, porque no hay una metodología para sumar este tipo de métricas de alguna manera. Hablábamos antes de que empezáramos a grabar, me decías, bueno, pero la televisión tampoco lo tiene. Un poco mejor, ¿no? O sea, es una mala medición el rating, pero de alguna manera sí hay una medición hecha por un tercero Como aceptada. Uh-huh. que es, exacto, comúnmente aceptada. En los podcasts todavía no sucede eso y entonces yo creo que todavía muchos entran en el bucket de dinero de los CMOs, que es como para experimentación. Y está bien, pero cuando es experimentación, pues mucha gente compra por afinidad al medio, etcétera. No hay maneras de cómo medir realmente el impacto, ¿no? Y fíjate, y es bien complicado tú y yo que lo vemos aquí, pero
Este tipo de contenido además vive en plataformas en donde tienes todas las alternativas del mundo. Si no te gusta, al minuto te cambias o a los 3 minutos o a los 5 si te aburre. Entonces es bien competitivo y te demanda que el contenido, la calidad del contenido sea realmente diferente, sea atractivo para una audiencia y eso no está fácil. O sea, y tú te pones a ver lo que hay en el mercado y la mayoría de los programas pues terminan pareciéndose mucho uno a otro, ¿no? Y ese es el reto pues, para ti, para mí también, que estemos aquí hablando de temas que no necesariamente están disponibles en todos lados y que lo hagamos con un tono diferente y sobre todo que le funcione a un cierto perfil de audiencia, que nunca va a ser el más grande en este país, ni mucho menos, pero siempre y cuando para ese perfil seamos alguien que le está generando contenido diferente y atractivo, pues va a funcionar, ¿no? Pero como que me hizo mucho reflexionar este tipo de cosas de entender muy bien cuál es la plataforma que hace más sentido para nuestra audiencia, obviamente en el tipo de contenido, evidentemente en cómo nos vamos a poder comparar y qué tenemos que explicarle en nuestro caso a las personas que se quieren anunciar en white paper, ¿no? Sí, de acuerdo. Y hay una estadística de que el 99% de los podcasts que se crean no llegan al episodio número 3. Sí. Entonces, bueno, Yo hice uno de aprovecho para esos. darme una palmadita en la espalda, que estamos grabando en vacaciones, Claro. y que espero que mucha gente nos escuche y que este es el episodio número 74. 74. Órale. Sí, ahí va. Ahí vamos y afortunadamente también y lo estamos viendo con los comentarios que nos dejan y con los reviews y que hace sentido, ¿no? Y digo, tú y yo aprendemos haciendo esto y lo disfrutamos haciéndolo también, ¿no? Pero bueno, es un mercado bien competitivo, bien interesante que apenas está madurando y que bueno, a mí en lo personal me interesa mucho más allá porque de White Paper como tal, porque yo en lo personal soy un consumidor muy por encima del promedio de podcast y de diferentes programas, ¿no? Sí, te Muy consta. bien. Recomendación de la semana, y de hecho no es un podcast esta semana. La recomendación que traigo yo, ahorita no sé si tú traes algo más, pero yo traigo un artículo de Adam Grant y justo me dio risa porque tú y yo platicábamos de Adam Grant y te digo que a mí Adam Grant me da así como Cringe, me dijiste, me da cringe. cringe. Sí, no sé cuál es el término, como que no me cae tan bien, pero publicó un artículo tan bueno en el New York Times. Básicamente lo que Me dice es pareces cómo un poco a Adam Grant. me parezco yo a Adam Ah, Grant. bueno, o sea, como que traes el look así, pelón, ¿no? Pues sí, Este, pues mejor dime que me parezco a Prof. Galloway, también pelón, pero también te también. pareces a Prof. O sea, Galloway. pero no, fíjate que está muy, muy bueno el artículo. Básicamente de lo que se trata es de cómo las lecciones de Elon Musk para los empresarios en Estados Unidos son terribles, ¿no? Y él lo ve pues desde un punto de vista de alguien especializado en organizaciones como tal. Y pues por un lado dices que todos admiramos lo que ha logrado Elon Musk como emprendedor y la intensidad, el drive que tiene, el impacto de sus innovaciones. Todo mundo lo ubica por ese lado, ¿no? Pero por otro lado está esta dimensión de un líder muy agresivo, muy impulsivo, que hace garras a los demás y eso está generando gente que lo quiere imitar creyendo que eso es lo que hay detrás de la innovación y del drive y la realidad es que no es así. Me pareció súper significativo el artículo y como muy atinado, ¿no? Y eso que otra vez no soy precisamente un fan del tipo de Adam Grant. contenido de Adam Grant, pero muy, muy, muy recomendable. Oye, y sumando a eso, hoy en la mañana o ayer en la noche me mandaste un artículo del Wall Street Journal de cómo Elon Musk maneja su harem, ¿no? Y Sí, su legión, así le llama él, su legión de hijos, está que loquísimo también el artículo, está sí. loquísimo. Y sí, creo que tenemos que tener mucho cuidado. A ver, sin duda, Elon Musk es alguien que es una persona súper inteligente y genial en cuanto a innovación, pero lo que tú dices es bien importante. O sea, no hay que confundir, o sea, como dicen, ¿no? Correlación no es causa. O sea, no, el que sea un hijo de su madre, maldito, irrespetuoso con las mujeres de su vida, con sus empleados, etcétera, no es lo que lo ha hecho ser un gran empresario. O sea, Claro. quizás, ¿no?
Entonces, no imitando eso vamos a lograr que la gente sea más innovadora, que creo que es Claro. lo que mucha gente está pensando. Sí, sí, es bien importante como que poder separar, pero sí, también ese artículo del Wall Street Journal está tremendo, ¿no? Está Ayer tremendo. cenaba yo con mi mamá y mis tías y mi abuela, y yo les dije, no por este artículo, no lo había leído, pero les decía, es que neta los millonarios de antes me caían mejor, ¿no? O sea, estaba pensando hay una serie fantástica que no sé si siga streameándose en algún lugar que se llamaba Los hombres que construyeron América. No sé si alguna vez la Sí, viste. sí, sí, claro. Sí, o sea, creo que el History Channel o algo de estas previo Sí, al mundo de streaming. Buenísima. The buenísima. Y Men Who hablaba de Built America. Carnegie y de JP Ajá. Morgan y de Ford, Rockefeller, de sí, Ford, y, o sea, con todos sus claroscuros. Pero como que esos millonarios al final del día agarraban y decían, ok, ya hice todo el dinero del mundo, ahora voy a dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Y fundaban grandes universidades, grandes organizaciones, grandes hospitales, grandes museos, etcétera. Y no puedo dejar de pensar que Elon Musk todavía no conozco una gran cosa que haya donado, ¿no? A lo mejor sí, nada más no las sí, anda presidiendo. sí. Muy bien, listo, Carla. Pues que tengas buenos días, no de descanso, porque sé que andas en friega con todas las competencias de tus hijas, pero bueno, No, pero seguimos la igual está siguiente rico. semana. Muy bien, Gracias, thank Lalo. you. Nos vemos la siguiente semana. Bye.